Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Buenas noches, amados hermanos y amadas hermanas. Muy contento de volvernos a encontrar en este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Es nuestro compromiso llegar hasta ustedes todos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, al ser las 8 de la noche, con una palabra fresca, una palabra de ánimo, una palabra que le fortalezca, una palabra que le exhorte. Pero esa palabra tiene que venir del cielo, tiene que venir de lo alto, tiene que venir de las sagradas escrituras para que cause ese efecto tan importante en la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque en esta noche nos permite reunirnos una vez más y poder llegar hasta cada uno de ustedes en sus trabajos, en sus casas. Tal vez algunos están manejando, se encuentran tal vez en un hospital, pero gracias a Dios porque nos permite a través del audio, por medio de Vino Nuevo Radio, su emisora web cristiana, y también a través del perfil de Facebook de Ministros de la Palabra. Estamos entrando por video por medio del Facebook Live y lo compartimos también en la página de Vino Nuevo Radio, así como de Ministerios Unidos. Damos gracias al Señor por la preferencia que usted nos da en esta transmisión de una hora, de 8 a 9 de la noche, para que tratemos hoy un tema que lo habíamos anunciado desde el lunes pasado y que hemos titulado Cuando los santos se pelean. Porque, hermano y hermana, los santos y las santas del Señor se pelean. Tienen sus conflictos. Hay iglesias con conflictos bastante serios. Hay hermanos en la fe, hermanas en la fe, que no se hablan, que tienen discusiones y enfrentamientos muy complicados. Bueno, de eso vamos a hablar en esta noche. Pero ¿qué le parece si antes tenemos una palabra de oración? Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, agradeciéndote la oportunidad que nos das de transmitir tu palabra a tantas personas que tal vez nunca conoceremos, pero que sabemos que llegará el mensaje que viene de lo alto, un mensaje fresco para cada una de aquellas personas que hayan dispuesto su corazón para atesorar el mensaje. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe a toda verdad, y que por parte nuestra nos convirtamos en transmisores de tu palabra, en vasos que lleven ese mensaje a todos aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando los santos se pelean. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta noche. Y quiero empezar el tema a través del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Vamos a estar recorriendo varios pasajes de la Biblia. Si usted no tiene tiempo en anotar los pasajes, no se preocupe. Ese mensaje queda grabado en video en nuestro perfil de Facebook y usted puede consultarlo después sin ningún problema. Le voy a invitar también a que usted accese a nuestra carpeta de videos de Facebook Live. Tenemos 25 conferencias del Apocalipsis que se encuentran totalmente en video. Todo el libro de Apocalipsis en 25 conferencias usted lo encontrará en nuestra sección de videos. También está quedando el tema que estamos terminando ya el lunes acerca de los dones espirituales. También usted puede accesar la carpeta de videos y ver todos las conferencias o los conversatorios que hemos tenido respecto a los dones
Y recuerde que próximamente iniciaremos, en unos 15 días aproximadamente, iniciaremos la vida de Jesús. Hablemos de Jesús. 250 acontecimientos. Todos los lunes hablaremos acerca de la persona más importante en nuestras vidas. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, dice Jesús. Es decir, siempre. Ok. Pedro, el discípulo hasta ese momento, Pedrito, tiene claro que los hijos de Dios somos llamados a perdonar. Eso es ineludible, eso es clarísimo. Usted y yo somos llamados a perdonar. La pregunta de Pedro es si existe un límite para perdonar. Y antes de que Jesús le dé el número de veces que se debería perdonar, Pedrito le hace una oferta a Jesús en cuanto a la cantidad de veces que se debería perdonar. Pedrito es muy generoso porque Pedro dice: ¿qué te parece si perdonamos 7 veces? Porque los rabinos de ese entonces, querido hermano y querida hermana, habían establecido, no sé de dónde se lo sacaron, pero en el contexto histórico, los rabinos decían que se debía perdonar 3 veces. 3. Entonces Pedro, como era Pedrito, como usted lo conoce cuando ha leído acerca de su biografía ministerial, Pedrito dice: bueno, si los rabinos dicen 3, yo le digo a Jesús que 7. O sea, estoy siendo más generoso y más amplio. Entonces voy a perdonar a mi hermano, porque el pasaje de Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22, tiene que ver con el perdón entre hermanos en la fe. Entonces Pedro dice: si un hermanito de la iglesia o una hermanita en la fe, que tal vez no se congrega conmigo, pero es cristiana, y siempre estamos en un puro pereque, en un puro pleito, si me molesta, ¿qué te parece si la perdono 7 veces? Y Jesús le dice: mira, Pedro, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, tienes que perdonarlo una y otra vez. O sea, 70 veces 7, como dice en otras versiones de la Escritura. Y Pedro, me imagino que se quedó totalmente boquiabierto con esta respuesta de Jesús, porque no hay límite para el perdón. De eso es de lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces Jesús le da una ilustración. Jesús le ilustra a Pedro más claramente el argumento que le acaba de dar en cuanto a la cantidad de veces que deberíamos perdonar. Y él lo hace a través de aquella famosa parábola que se conoce como la parábola de los 2 deudores. Ok, le voy a hacer un rápido resumen de esa parábola que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. Ok, hay una relación de jerarquía entre un rey y un empleado. Pero también hay una relación de igualdad entre compañero y compañero. Por eso es que habla de 2 deudores. Una deuda que tiene un hombre con su señor y una deuda que tiene un igual con este hombre que también le debía a su señor. Ok, rápidamente. La deuda del empleado con el rey es de 60 millones de monedas. Hágale números. Y entonces el empleado le suplica al rey que le perdone la deuda, aún más que le dé tiempo para pagar la deuda. Y el rey no le va a dar tiempo para que esa deuda sea cancelada, sino que le dice: te perdono la deuda totalmente. El hombre lo que le pide al rey es tiempo para pagar. El rey le dice: no te voy a dar tiempo. Lo que voy a hacer es que ya no te voy a cobrar más esa deuda y hasta aquí llegamos. El hombre sale muy contento, pero se encuentra a un compañero o a un igual que él que le debía 100 monedas a él. Vean qué interesante la relación de deudas, porque ese hombre le debía al rey 60 millones de monedas
y el compañero de él le debía a él apenas 100. El deudor le suplica a su compañero lo mismo que ese hombre le pidió al rey: tiempo para pagar. No era que no le iba a pagar, sino que le diera tiempo para pagar. Y la resolución del compañero fue mandarlo a la cárcel. Entonces, el Señor le perdonó 60 millones de monedas, el rey le perdona 60 millones de monedas, pero él no era capaz de perdonar 100 monedas únicas a esa otra persona. El rey se da cuenta y lo castiga. Más claro, ni el café que nos tomamos hoy en la mañana. Si Dios te ha perdonado lo que te ha perdonado, y usted sabe de qué le estoy hablando, usted sabe las cosas que Dios le ha perdonado a usted, las atrocidades que usted ha cometido y cómo Dios las ha pasado por alto. El Salmo 108 dice que Dios no nos castiga conforme a nuestras iniquidades, porque si fuera así, hermano y hermana, usted y yo en esa noche ya estaríamos totalmente aniquilados. Entonces, si Dios nos castigara como merecemos, ¿quién sabe qué sería de usted y qué sería de mí? Sin embargo, si su perdón, su gracia infinita ha sido tan amplia para usted y para mí, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar cosas ínfimas y nada comparables como las que nosotros hemos cometido contra Dios? Cuando vamos a Mateo capítulo 6, versículo 12, estamos haciendo la oración modelo, lo que se conoce como la oración modelo, y en uno de sus tractos tiene que ver con el perdón. Yo tengo una versión que dice: y suéltanos nuestras deudas, como también nosotros hemos soltado a quienes nos han adeudado. Cuando usted hace esta oración modelo en este segmento del perdón, usted le está demandando a Dios que Él elimine las deudas que usted tiene con Él, porque usted de antemano ha eliminado las deudas que otras personas tienen con usted. Entonces, si usted ha eliminado esas deudas, usted puede demandarle a Dios que Él elimine las deudas que usted tiene con Él. Pero si usted no ha soltado esas deudas que otras personas tienen con usted, usted no puede pedirle a Dios que Él suelte lo que usted tiene amarrado con Él. Por eso, hermano y hermana, ninguna ofensa en contra de nosotros, en contra suya o en contra mía, podrá compararse con la remota cantidad incalculable de perdón con la que hemos sido perdonados por Dios. Una ofensa que alguien le haya hecho a usted, tal vez lo han denigrado, tal vez lo han difamado, tal vez han llegado a diferentes instancias a hablar mal de usted, qué sé yo. Pero esa ofensa hacia usted no se compara en nada con la clase de perdón que Dios le ha dado a usted por sus propias iniquidades. El Salmo 103, versículo 8 al 10 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Porque lo decíamos anteriormente, si Dios nos castigara como nosotros merecemos, no estaríamos aquí. Usted como padre o como madre, ¿cuántas faltas ha pasado por alto de sus hijos? Usted tiene cantidad de cosas que le ha permitido a sus hijos. Faltas, fallas, qué sé yo. Y usted las ha perdonado. Así es Dios con usted y conmigo. ¿Pero por qué lo hace Él? Porque Él quiere que usted también pase por alto muchas de las cosas que otras personas cometen en contra de usted. Ahora, se pelean los hijos de Dios, discuten los hijos de Dios, se enojan entre ellos mismos los hijos e hijas de Dios. Pues déjeme decirle que sí. Yo no sé en qué congregación asiste usted, no sé en qué mundo vive, pero eso de que dentro de la iglesia o que dentro de los hermanos o organizaciones eclesiales todos seamos una pura melcocha, eso es una falacia, eso no es verdad, eso es una irrealidad.
¿Por qué? Porque los hijos de Dios se pelean. Los hijos de Dios tienen conflictos entre ellos mismos. Y la Biblia tiene N cantidad de ejemplos acerca de eso. El problema, como lo vamos a ver ahora, es cuando queremos tapar esos conflictos, cuando queremos o pretendemos que no existen y simplemente asumimos o presumimos que esos conflictos se van a resolver solos. Hermano y hermana, nada se resuelve solo. Hay que incorporar acción en resolución, principalmente cuando hay conflictos entre hermanos y hermanas en la fe. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vea que Santiago es claro, hermano y hermana, la Biblia es clara. Aquí no podemos engañar a los demás, porque la Biblia retrata las situaciones de sus hijos tales y como son. Usted y yo somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, somos salvos, hemos hecho a Jesús nuestro Señor, pero hay algo que usted y yo tenemos y es esa carnalidad y mundanalidad con la cual tenemos que luchar todos los días del mundo hasta que el Señor venga por su pueblo. Entonces hay una lucha constante. Somos muy prejuiciosos, tendemos a hacer preferencias entre unas cosas y otras. Hay cosas que decimos que nos parecen, hay cosas que no nos parecen, puede que a usted le guste un alimento que a mí no me guste, puede ser que yo siga un equipo de fútbol que no es de su agrado, puede que en cuanto a política hayan diferencias entre unos y otros. O sea, somos personas muy diferentes entre unos y otros. La mamá que me crió a mí no es la mamá que lo crió a usted. Entonces, tenemos chip heredados, y que cuando venimos a los pies del Señor, muchas de esas cosas pues todavía continúan. Santiago en el capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y pleitos que hay entre ustedes? Porque los hay. Para empezar, hermano pastor, hermana pastora, hermana líder de ministerio, seamos claros y honestos, porque lo que tenemos que hacer con los problemas y conflictos entre los hermanos es ponerlos sobre la mesa y reconocer que existen. Para empezar, hay que dejar de superespiritualizar las cosas y hay que ser más racionales, más críticos, y tenemos que aprender cómo se resuelven esos problemas que hay entre los hermanos y las hermanas en la fe. ¿De dónde vienen? Dice Santiago, pues vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Entonces, ¿somos hijos de Dios? Claro que sí. ¿Son hijas de Dios? Por supuesto que sí. Pero seguimos entonces con esas cosas internas y carnales que son las que provocan una guerra en nuestro interior, y es con lo que estamos luchando todos los días del mundo. Entonces, muchos de los conflictos, por ejemplo, se suscitan con las envidias. Hay muchas envidias en el pueblo de Dios. Hay hermanos de ministerio envidiando los ministerios de otros hermanos. Y no es envidia de la buena, como decía alguien por allá. Muchas veces es envidia de la mala. Yo no sé si existe la buena o la mala, porque la envidia es envidia. Pero vean lo que dice Santiago en el capítulo 4, continuando con el texto, en el versículo 2, la primera parte. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consigue lo que quieren. Por eso discuten y pelean. Hay que reconocer que hay muchos hermanos en la fe que les encanta discutir, les encanta pelear, les encanta el berrinche, les encanta andar hablando de uno y andar hablando del otro. Yo no sé en qué invierten el tiempo durante el día, pero debe quedarles tanto tiempo para estarse mensajeando o chateando o enviando correos electrónicos, molestando a la gente, denigrando a otras personas. No viven en paz ni dejan que los demás vivan en paz. Y le estoy hablando a hijos de Dios y a hijas de Dios. Le estoy hablando a cristianos y a cristianas. Yo no le estoy hablando al mundo allá afuera. Estamos hablando de los pleitos entre los santos. Y hay santos y santas que son bien envidiosos. No pueden ver a nadie contento, no pueden ver a una hija de Dios tranquila, no pueden ver un ministerio floreciendo, porque siempre van a tratar de ver cómo hacerlo caer. Lastimosamente, tal vez por ignorancia, pensando bien,
Tal vez estas personas están siendo instrumento de Satanás de una manera ignorante. Yo desearía que eso fuera así. Por eso es que cuando vemos el tema de Jesús y sus discípulos, Jesús vivió en carne propia la problemática dentro de sus discípulos en cuanto a la envidia. Usted recuerda los casos cuando ellos siempre andaban discutiendo quién era el mayor. Cuando llega la mamita de aquellos dos a pedirle a Jesús que en el reino sentara uno a la derecha y el otro a la izquierda, y que los otros 10 se quedaran seguramente de pie. Eso es egoísmo, eso es envidia. Hay gente muy egoísta, y hermano y hermana, lo voy a tener que decir en esta noche, pero dentro de los hermanos y hermanas en la fe, hay gente que no es tan buena, que pareciera que es buena y no es buena. ¿Qué hay de bueno en andar hablando mal de un hermano o de una hermana? ¿Qué hay de bueno en estar denigrando a las personas? A veces nos creemos tan super espirituales, creemos que tenemos la razón, creemos que tenemos la última palabra, y eso presumimos o pretendemos que nos faculta para dañar a otras personas. Yo esperaría que ese no fuera tu caso, pero si estás en esa situación, creo que es un buen momento para venir delante del Señor y pedirle perdón. El apóstol Santiago también nos dice que los santos pelean muchas veces porque tienen motivos equivocados. Cuando seguimos leyendo Santiago 4:2, en la segunda parte y el versículo 3, dice, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Muchos hombres y mujeres de Dios son mal intencionados. Y esas malas intenciones lo único que originan son roces con otros hermanos, disputas con otros hermanos, y por eso es que muchas veces le abrimos el espacio a Satanás para que él venga y reste y divida, porque Satanás nunca multiplica y nunca suma. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios nos prestamos para ser utilizados como instrumentos de Satanás para causar daño a la obra del Señor. Santiago sigue diciendo en el capítulo 4, versículo 4, ustedes son como una esposa adúltera e infiel a su marido, y no comprenden que trabar amistad con los placeres del mundo es atraerse la enemistad de Dios. ¿No saben que entregarse a los deleites de este mundo es hacerse enemigo de Dios? O sea, quiere decir que todavía tenemos muchos hermanos y hermanas en la fe que continúan manteniendo amistad con el mundo, y no han entendido que no podemos ser amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Usted no puede tener un pie en el mundo y un pie en el área espiritual. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Y si eres amiga del mundo, no puedes tener tampoco una amistad cercana con Dios. Y peor aún, capítulo 4, versículo 6 de Santiago, cuando nos dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Grandes disputas y conflictos entre los santos, entre los hermanos en la fe, dentro de la iglesia, dentro de un ministerio, dentro de una organización eclesial, muchas veces los conflictos es por el orgullo, por lo que llamamos enaltecimiento, por la altivez, por creernos que somos superiores a los demás, cuando miramos a los demás sobre los hombros, porque yo soy esto y el otro no sirve para nada, porque yo hago esto y el otro definitivamente es el que está perdido. Yo salvo, los demás perdidos. Yo en el cielo, los demás en el infierno. Ese tipo de actitud y de pensamiento es muy lamentable en muchas personas. Porque gracias a Dios que yo a usted no lo puedo ni mandar al cielo, ni mandar al infierno. Es un tema personal de cada uno. Pero hay muchos hermanos y muchas hermanas en la fe que desearían verlo a usted y verme a mí, seguramente en brazos de Satanás. Pero bendito Dios que hasta ese momento el Señor nos sigue fortaleciendo y seguimos adelante trabajando en su obra. Pero contra el orgullo y la altivez, eso es algo que Dios no soporta. El apóstol Pablo también decía que los santos, que los miembros del cuerpo de Cristo muchas veces entran en discusiones necias. Hermano y hermana, yo le voy a dar un consejo a usted en esta noche. No discuta con la necedad.
no se preste para majaderías. Si usted ve que alguien quiere pelear, mi mamá siempre decía, si uno no quiere, dos no pelean. Y hay gente que le encanta punzar, hay gente que le encanta molestar, hay gente que le encanta pullar, como decían los abuelos antes. Y depende de usted, si usted se presta para este tipo de discusiones. Dentro del pueblo de Dios hay gente que le encanta discutir, hay gente que le encanta pelear. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos dice, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, el apóstol dice, Timoteo, dígales que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas e interminables listas de antepasados. 1 Timoteo 6, 20, 21. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. 2 Timoteo 2, 14. Sigue diciéndole Pablo, ¿por qué cree que hay tantos versículos acerca de este tema en las cartas a Timoteo? Porque era un asunto recurrente en el contexto histórico. Había muchas peleas, muchas discusiones necias, muchas majaderías. Hay gente en el pueblo de Dios, hermano y hermana, que es majadera, que es necia. Yo no logro entender por qué es que les gusta esa situación. Estar todo el tiempo en un puro pleito, estar todo el tiempo en una pura discusión. Yo aspiro en el Señor que usted marque la diferencia. Si le dicen lo que le dicen, como dice mi mamá también, pasa tú que yo pasaré, que te entre por un oído y que te salga por el otro. La verdad es que el único que puede justificar tus intenciones y tus acciones es Dios. Entonces, hay cosas que tenemos que dejar definitivamente pasar. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Hermano y hermana, dejen de discutir, porque la obra del Señor no crece en muchas iglesias, porque se la pasan discutiendo. Los líderes de ministerio peleando entre unos y otros. Unos quieren que se cante esa canción, el ministerio de música pasa agarrado del moño. Uno quiere que se cante esa melodía y el otro quiere que se cante otra. Discutimos sobre qué hay que predicar, discutimos sobre qué enseñar, que unos quieren la iglesia pintada de azul y los otros las quieren de verde. Esas discusiones no ayudan a nadie. Y dice el apóstol Pablo, y daña, eso es lo peligroso, daña a quienes las oyen. ¿De quién está hablando ahora aquí Pablo al final? De aquellos que están afuera. Porque cuando los hijos y hijas de Dios se pasan peleando, ¿con qué ganas va a llegar gente nueva a nuestra iglesia? O inconversos se van a acercar a nosotros, si al final de los finales terminamos siendo iguales o peores que ellos. Hermano y hermana, marque la diferencia. Marque la diferencia. Y deje de caer precisamente en esas majaderías de otros. Deje de estar cayendo en esos lodos cenagosos de otros que viven vidas amargadas, que viven vidas frustradas. No entiendo. O sea, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personas? Que les encanta andar molestando, enajenando, denigrando a los demás y que no están ni siquiera contentos con sus propias vidas y no dejan que los demás sean felices también. Entonces el apóstol sigue diciendo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23, no prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Hermano y hermana, discutir no ayuda en nada. Yo tengo 53 años, casi 40 años de ministerio, y he aprendido que si hay algo que no hay que hacer es discutir. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo discutiendo, porque no se llega a ningún lado. El apóstol Pablo dice, no presten atención a discusiones que no ayudan en nada. Estoy leyendo la Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 23. Los que discuten siempre terminan peleando. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Los que se la pasan discutiendo, los que se la pasan peleando, hay gente que por todo pelea. Hay gente que no sé qué es lo que hay dentro de ellos. Es una amargura. Y le estoy hablando a personas que están dentro del evangelio, con ministerios claros dados por Dios, pero no sé qué es lo que pasa con esa humanidad y esa carnalidad que siempre usted los ve frustrados, siempre los ve amargados, siempre están preocupados, si no pueden ver a nadie contento. Hay algo extrañísimo ahí
que necesitamos ponerlo y postrarlo delante del Señor para que el Señor trabaje esas áreas, porque es terrible vivir así. Es terrible vivir con una persona que pasa discutiendo toda la vida, con una persona que pelea toda la vida por cualquier cosa. No es posible vivir, no hay relación que perdure en esa situación. No hay iglesia u obra cristiana que perdure en esta situación. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia acerca de una contienda que se dio entre amigos íntimos, hombres de fe, misioneros, hombres que trabajaron cuerpo a cuerpo por la obra del Señor, que por una discusión se terminaron separando de por vida. De ellos vamos a hablar en el próximo segmento después de esta breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esa transmisión de su ministerio Ministros de la Palabra, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy estamos tratando un tema relevante para la vida cristiana y lo hemos titulado Cuando los santos se pelean. Disputas, discusiones, necedades, majaderías, podemos decirlo también, entre hijos e hijas de Dios que se la pasan peleando y discutiendo y cuyas discusiones, según Pablo, no llegan a ningún lugar y que al final de los finales lo que terminan es poniéndonos a pelear a todos. Yo quiero saludar en esta noche a todas aquellas personas que nos están brindando su sintonía a través del audio y el video. Que Dios les bendiga a cada uno en esta noche. Gracias por abrir su corazón al Señor a través de su frecuencia Vino Nuevo Radio en audio y también a través del video de nuestro Facebook Live. Hay un ejemplo muy interesante que hemos citado a través de los años de ministerio que Dios nos ha permitido estar, y ejemplifica claramente cuando los santos discuten, y qué lástima porque muchas de nuestras discusiones terminan separándonos de por vida. Hechos capítulo 15 versículo 36 al 38. Hechos 15, 36 al 38. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Lo ubico en el contexto histórico. Pablo y Bernabé se convirtieron en misioneros a los gentiles. Completaron el primer viaje misionero y están a punto de realizar el segundo viaje. Están de acuerdo en el qué, están de acuerdo en el cómo, están de acuerdo en el por qué, en el cuándo. Pero hay algo en lo que no pudieron ponerse de acuerdo. Y eso lo que denota, querido hermano y querida hermana, es que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, pueden tener puntos de vista diferentes. Cuando alguien me dice, es que yo tengo la razón, hermano y hermana, ahí se murió la flor. Porque en una discusión, en una contienda, en una desaveniencia, en una diferencia, nadie tiene la razón. Lo que las personas, los contendores o los que están enconados ahí con el tema, tienen es puntos de vista. Es muy diferente un punto de vista a pretender que tienen la razón. Nadie tiene la razón. Hay puntos de vista diferentes. ¿Ok? Bernabé estuvo de acuerdo con Pablo. Claro, hagamos un segundo viaje misionero. Pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos en ese segundo viaje. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Lo ubico rápidamente en el contexto histórico. El equipo misionero del primer viaje se vio sesgado o disminuido porque Juan Marcos, el sobrino
de Bernabé los dejó abandonados en Panfilia. ¿Por qué razón? No la sabemos. Ese no es el punto importante aquí. El punto es que en este segundo viaje Bernabé quiere llevar otra vez a su sobrino y Pablo está totalmente... Cuando usted estudia la vida de Pablo, usted verá que Pablo es como un caballo de carretón. O sea, usted no puede mover a Pablo porque por formación Pablo es duro, Pablo es severo y no quiere de ninguna manera incorporar al equipo misionero del segundo viaje a un muchacho que los dejó abandonados en el primero. Y yo sé que los que me están viendo y escuchando ya están parcializándose. Unos se están yendo a favor con Bernabé porque pobrecillo, démosle una oportunidad. Los otros dicen, no, Pablo tiene razón porque qué tirada incorporar a gente, hacer algún trabajo y que luego nos deje botado. Bueno, Pablo y Bernabé están de acuerdo en el qué, en el cuándo, en el cómo, pero lo que no están de acuerdo para el segundo viaje misionero es en el con quién. Bernabé era un hombre blando. Cuando usted estudia la vida de Bernabé, Bernabé es un hombre amoroso a la obra, vendió propiedades personales y las puso a los pies de los apóstoles en aquella primera iglesia cristiana apostólica para ayudar a los necesitados. Bernabé quería darle una nueva oportunidad a su sobrino, pero Pablo, totalmente opuesto, de otro carácter, de otro pensamiento y criterio, no quería llevar a nadie que los dejara botados. Ahora, ¿quién tenía la razón? Bueno, lo que habían eran puntos de vista. Pero puntos de vista, hermano y hermana, humanos, con sabiduría limitada y con carácter imperfecto, como usted y como yo. Continuamos la lectura de Hechos capítulo 15, versículo 39 al 41. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión, un fuerte desacuerdo, hasta tal punto que dejaron de trabajar juntos. O sea, el llevar y no llevar a Juan Marcos provoca en los dos misioneros, en los amigos, en los compañeros, que se separaran. Bernabé se fue con Marcos hacia Chipre y Pablo escoge a Silas y se va por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Hermano y hermana, el segundo viaje misionero no llevó el mismo equipo, porque terminaron discutiendo a quién podían haber llevado o a quién no podían haber llevado. La pregunta que nos hacemos en esta noche es, ¿se podía haber conciliado el desacuerdo? ¿Podían haberse puesto de acuerdo? Pablo pudo haber dicho, bueno, ok, Bernabé, hagamos esto. Llevemos a Juan Marcos, pongámoslo a prueba, y si no funciona, lo mandamos para la casa. Bernabé pudo haber dicho, bueno, Pablo, hagamos una cosa, démosle una tarea de menor importancia a Juan Marcos, a ver cómo se comporta. O hubieran tomado, tal vez entre los dos, un plan condicionado, diciendo que iban a tomar a Marcos, pero también iban a llevar a otros más por aquello que Marquito se devolviera otra vez, como lo hizo la primera ocasión. El tema es que se podía haber arreglado. Siempre hay una solución para todo. Que nuestro orgullo, que nuestra altivez, que nuestra majadería, que nuestra humanidad no lo permita, esa es otra historia. Pero soluciones hay y muchas. Pero ¿qué es lo que sucede? Y es lo que vamos a ver a continuación. Yo quiero ver con usted rápidamente, en estos 20 minutos que nos quedan de transmisión, 7 pasos para restaurar una relación que ha sido rota dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, lo primero que hay que hacer, hermano pastor, hermana pastora, hermana líder de ministerio, lo que nunca se debe hacer es eludir un conflicto. Porque cuando usted tapa el conflicto, cuando usted presume que no existe, lo que hace es aumentar los problemas. Hay gente que todo lo super espiritualiza, hay gente que dice, es que lo que tenemos que hacer no es discutir sino orar. No. Hay que hacer cosas, hay que ejercitar la acción como lo vamos a ver ahora y no solamente dejarle esos chicharrones a Dios. Hay cosas que usted tiene que también resolver. Otros lo niegan. Está el problema en lo más y mejor dentro de la iglesia y muchos se hacen de la vista gorda. O también tenemos aquellos que se sienten culpables. Aquellos que siempre terminan echándose la culpa de todas las cosas. Y aquí lo que menos queremos son víctimas. Hay gente que le encanta victimizarse. Hay gente que le encanta volarse el látigo.
los malos siempre son los demás y ellos son los buenos. No, tampoco. Deje de estarse echando la culpa. Aquí lo que tenemos que hacer es resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer para poder resolver una relación que ha sido rota es decidir perdonar. Con este texto empezamos este mensaje. Hay que perdonar. Para empezar, decida perdonar. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo del 5 al 11, Pablo habla de una persona que le hizo mucho daño, que lo maltrató. Póngame atención, el que tiene oídos en esa noche para oír, que oiga. Y el que me está viendo, abra bien los ojos. Porque yo considero y creo exactamente lo que Pablo dice y está haciendo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. El hombre que causó todos los problemas lo lastimó más a ustedes que a mí. Pablo está hablando de una persona que le ha hecho demasiado daño. No obstante, dice Pablo, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pablo dice, indistintamente el mal que otros quieren hacerme, yo lo que voy a hacer es no caer en sus intenciones, sino que lo que voy a hacer es perdonarlos. Y los voy a perdonar, dice Pablo, con la autoridad de Cristo, porque yo perdono lo que necesita ser perdonado. Lo segundo que quiero que haga es que siempre tome la iniciativa. Es una lástima cuando esperamos que sean los demás los que nos busquen a nosotros para que el problema se resuelva. Porque si de verdad yo quiero, si de verdad yo amo, si de verdad yo deseo que la situación se arregle, entonces lo primero que yo voy a hacer es tomar la iniciativa. Hermano y hermana, no espere nada de nadie. Porque si usted no espera nada de nadie, no se va a frustrar. Cuando usted espera mucho de algo, de alguien, se termina frustrando. Entonces no ame para que lo amen. Ame porque usted ha decidido amar. Si la otra persona va a amar o no va a amar, es un tema de la otra persona. Pero en una resolución de conflicto, tome la iniciativa siempre. Mateo 5, 23 y 24. Por eso, si decides llevar una ofrenda al altar del Señor y una vez allí recuerdas que tu hermano está enemistado contigo por alguna razón, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelve al altar y presenta tu ofrenda. No esperes que tu hermano te busque. Si usted verdaderamente quiere que eso se arregle, vaya. Si usted no quiere que eso se arregle, entonces es claro que no va a hacer absolutamente nada. Pero lo tercero que quiero que haga es que sea comprensivo. El Salmo 73, versículo 21 y 22 dice, cuando mis pensamientos estaban llenos de amargura y mis sentimientos estaban heridos, fui tan tonto, y textualmente la versión dice tan estúpido, como un animal. Aprenda a ser comprensivos con los demás. Si usted quiere que sean comprensivos con usted, si usted quiere que los demás lo traten bien, trate bien. Es la regla de oro. Lo cuarto que quiero que haga es que confiese su parte en el conflicto, porque no solamente se vale echarle la culpa a los demás. Qué fácil es ir a tocar puertas ajenas para decirle a los demás que son los otros los que tuvieron la culpa. Y uno siempre andar victimizándose, uno siempre andar diciéndole a los demás que uno es el inocente, cuando en un conflicto todas las partes tienen un grado de responsabilidad. En un pleito, en una discusión, así como tenemos derechos y puntos de vista, también tenemos parte en ese conflicto que se dio. Entonces no se vale andarle diciendo a los demás que somos nosotros los inocentes y los demás los culpables. Mateo capítulo 7, versículo 5, Jesús dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la silla del ojo de tu amigo. Hermano y hermana, sáquese primero esa viga o ese tronco que tiene en su ojo para que le ande sacando las astillas a los ojos de sus hermanos. Eso no se vale. Lo quinto que quiero que haga
es que ataque el problema y nunca a la persona. Tenemos un conflicto. Así es que lo que tenemos que hacer es atacar el conflicto como tal y no venirnos sobre la persona, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Proverbios 16:21 dice, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convincente es la persona. Y yo le voy a decir a usted algo en esta noche. Hay pocas cosas que a mí me desajustan, me desequilibran o me desbalancean. Pero una majadería, una necedad, una discusión, una terquedad, una incitación a pelear, hermano y hermana, conmigo se van a quedar esperando. Porque la persona sabia y madura, dice Salomón, se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente es la persona. Cuando Pedro habla de Juan, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Analícelo. Cuando alguien te llega a hablar de un hermano, lo que esa persona dice de tu hermano, dice más de esa persona que de tu hermano. Haga el ejercicio y después me cuenta. Lo sexto que quiero que haga es que coopere tanto como pueda en la resolución de ese problema, de esa situación. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, ustedes son benditos cuando son capaces de mostrar a la gente cómo cooperar en lugar de competir o de luchar. Entonces pueden descubrir quiénes son realmente y cuál es su lugar en la familia de Dios. Hermano y hermana, coopere. No se preste usted para chismes, para majaderías, para necedades. Coopere, sea solucionador de problemas. Deje usted de estar en esos dimes y diretes. Conviértase en solución. Si vienen a hablarle mal de otra persona, corte eso. ¿Con qué espíritu vienen a hablarte de la otra persona? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el ideal? ¿Qué es lo que hay detrás de eso que vienen a decirte? Detrás de esa discusión, detrás de ese pleito. Coopere en resolver y deje de estar haciendo más grande aquella situación. Lo séptimo, haga hincapié en la reconciliación y no en la solución. Hermano y hermana, tratemos de llevarnos bien. Efesios capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice, el Espíritu los ha unido con vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar la paz, por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. El mismo apóstol Pablo dice que en tanto dependa de nosotros, tratemos de estar bien con los demás. Yo sé que hay cosas que dependen de usted y cosas que no dependen de usted. Pero si depende de usted, esté bien con las demás personas. Y el que no quiere estar bien con usted, de hermano, de hermana, entrégueselo a Dios. Usted no puede pretender, querido hermano y querida hermana, usted no puede pretender que todas las personas lo amen, que todas las personas la acepten. Si a Dios, que es Dios, el 100% de los seres humanos no lo quieren, porque es una falacia pretender que el 100% de la humanidad ama a Dios. Eso no es verdad. Y si Cristo, a través del sacrificio en la cruz, pretendió que todo el mundo se vuelque a Él, eso no es verdad. El 100% de los seres humanos no se van a salvar. No porque Dios no quiera, sino es porque el ser humano es el que decide. Entonces, si los hombres, la mayoría de los hombres no quieren a Dios, ¿cómo pretende usted que los seres humanos lo quieran a usted? Usted no es una moneda de oro. Habrán personas que a usted no la quieran. Bueno, ¿qué hacer? Después hay que seguir viviendo. No queda otra. Enfóquese, hermano y hermana, en aquello que tiene en común con los demás hermanos suyos en la fe. Efesios 4 al 6 dice, solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, solo hay un Dios que nos llamó a toda esperanza y salvación, solo hay un Señor, solo hay una fe, solo hay un bautismo, solo un Dios que es el Padre de todos, que gobierna sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. Entonces, si usted y yo tenemos diferencias, ¿por qué no dejamos esas diferencias de un lado y nos concentramos en lo que tenemos en común? Una misma iglesia, un mismo espíritu,
un mismo Dios. Pero yo quiero también que usted sea realista con sus expectativas. Pablo dice en Efesios, sean siempre humildes y amables, sean pacientes con los otros y tolérense las faltas por amor. Ay, hermano, ay, hermana, cómo hay que aprender a tolerar a los hermanos y hermanas. Cómo hay que definitivamente soportar a aquellas personas que son insoportables. Bueno, de eso se trata. Y ha sido establecido por Dios que así sea. Usted, le invito que se decida a animar más y en vez de criticar. No entre en peleas y en disputas. Anime más, reconozca más, vea virtudes en los demás y deje ese tema de estar criticando al otro. Romanos 14:4. ¿Qué derecho tiene de criticar a los siervos de otro? Solo su Señor puede decidir si están haciendo lo correcto o no. ¿Cómo se le ocurre a usted criticar a otro siervo de Dios si ese siervo no es suyo? El siervo es de Dios. Uno no puede criticar a un siervo de otro. Solo el Señor de ese siervo es el único que puede determinar si ese siervo está haciendo las cosas bien o no. Hay que tener mucho cuidado, hermano y hermana, porque cuando yo emito juicio, me pongo también bajo juicio de Dios. Y en eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque cuando yo juzgo a otro creyente, en primer lugar, una persona que pasa juzgando y señalando a los demás, en primer lugar, pierde su comunión con Dios. No me venga a mí con el cuento que usted puede señalar y denigrar a otra persona, que usted puede molestar, degradar a una sierva, a un siervo de Dios y pretender que su comunión está bien con Dios. Porque si tu relación horizontal está mal, tu relación vertical no puede estar bien. Cuando yo juzgo a otra persona, saco a relucir mi propio orgullo, mi propia inseguridad, me coloco bajo el juicio de Dios y peor aún, termino dañando la comunión de la iglesia. Líbranos, Dios, de participar nosotros en este tipo de actividades. Niéguese, hermano y hermana, a escuchar chismes. Salomón decía en Proverbios 17:4, los alborotadores escuchan a los alborotadores. Si usted es una persona alborotadora, se va a reunir con alborotadores. A partir de hoy, júntese con personas que le den valor agregado. Deje de estarse reuniendo con chismosos, deje de estarse reuniendo con cuenteras, deje de estarse reuniendo con personas que le roban la comunión con Dios. Busque personas que lo acerquen más a Dios, que lo hagan ser mejor cristiano y deje de estar poniendo atención a cosas que no valen la pena. Deje de perder el tiempo. Porque usted le está dando gusto a Satanás y se convierte en su instrumento cuando usted entra en ese tipo de acciones. Es importante, hermano y hermana, que nosotros aprendamos a respetarnos los unos a los otros. Romanos capítulo 14, háganle caso a sus líderes, respeten su autoridad, ellos son responsables de ustedes y por eso están pendientes de protegerlos. Háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerle la vida difícil a ellos. Hermano y hermana, aprendamos a respetarnos. Que pensamos diferente, pero en lo esencial, busquemos siempre la unidad. En aquello que tenemos en común, busquemos siempre aquello que nos une. Si tenemos diferencias o debatimos en algunos temas, hay temas escriturales, hay temas eclesiales, hay temas debatibles. Bueno, aprendamos a ser tolerantes, aprendamos a tener esa libertad, esa paciencia con los demás. Y hermano y hermana, le voy a dar un consejo. Deje pasar. No le dé mente a nada, que nada le robe la paz. Escúcheme lo que le estoy diciendo en esta noche, que nada le robe la paz interior. Únase con personas que lo acerquen más a Dios y deje de lado todo aquello que le separe del Señor. Pero en todas las cosas, que siempre haya amor y que siempre haya caridad. Eso que hemos hablado en esta noche a Satanás no le gusta. Claro que no le gusta. Porque Él es feliz viéndonos pelear, viéndonos discutir, viéndonos hablar mal de los demás. Eso le encanta, le fascina.
dañamos la obra de Dios y dañamos a aquellos que pueden venir a la obra de Dios por estar en esa situación. Que a partir de hoy, usted y yo cambiemos esa actitud debatible, esa actitud de discusión, de pleitos, de majadería, de carnalidad, y propongámonos juntos a engrandecer más la obra del Señor. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Ella ha corrido. ¿Dónde ha llegado? No lo sé. Lo que vas a hacer con ella no lo sé. Lo único que sí sé es que hemos cumplido la responsabilidad de llevar ese mensaje. Que seas tú, Señor, el que hables a los corazones. Que seas tú, Señor, el que empiezas a motivar desde ya tantas almas que en este momento han prestado su atención a esta conferencia, a esta predicación, y que ellos puedan, Señor, sentirse confrontados si es que están entrando en este tipo de situaciones, y que podamos, Señor, a partir de hoy tener un corazón más empático, un corazón más amable, que podamos, Señor, a partir de esta noche ser más colaboradores, más comprensivos, ser más hombres y mujeres de ánimo, bendecir a los demás. Que no estemos de acuerdo en algo, pues no estemos de acuerdo en algo. Pongamos todo, Señor, delante de tu presencia, y que seas tú el que tomes el control de cada situación. No soy quien para juzgar a los demás, no soy quien para señalar a los demás, ni para hablar mal de los demás. Líbreme, Dios, de entrar en ese tipo de situaciones. Que cuando vengan esas afrentas, que cuando vengan esos dardos del enemigo, que cuando venga Satanás a molestarme y a mortificarme, yo pueda con un corazón apacible bendecir a aquellos que me hacen mal y sentir, Señor, la fortaleza que viene de ti para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano y hermana, nuevamente mi agradecimiento por su tiempo en esa noche. Espero que haya sido bien invertido. Le invito desde ya que continúe con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio. El próximo viernes estaremos tratando un tema que hemos titulado Vasos de honra y vasos de deshonra. En su casa usted tiene utensilios muy valiosos que los usa para actividades especiales. Y tiene utensilios que no son tan valiosos como por ejemplo un basurero, el cual es solamente para desperdicios. En el cuerpo de Cristo sucede exactamente igual. Hay vasos de honra que le están sirviendo a Dios porque así lo han dispuesto. Pero hay vasos que no son tan honrosos o deshonrosos, por decirlo de otra manera, pero que se han convertido en eso porque así lo han decidido. ¿Eso es un vaso de honra en las manos de Dios o es un vaso de deshonra? El próximo viernes, 8 de la noche, hablaremos acerca de esto. Por mi parte, lo bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.